Vienes llegando de Arts Electrónica, uno de los festivales de Media Art más importantes en el mundo, en Austria. Pero si vemos tu currículum, eres arquitecto. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo vienes de la arquitectura al mundo del arte y más específicamente al arte medial, transdisciplinar? ¿Qué pasa ahí en tus antecedentes biográficos, curriculares, académicos? Bueno, yo estudié arquitectura efectivamente y hubo varios quiebres estudiando arquitectura. Creo que a medida que iba estudiando la carrera cada vez me sentía menos como arquitecto o arquitecto potencial. La disciplina me interesa bastante, es súper interesante y de hecho como que no es como que me arrepienta de haberla estudiado, me encanta haberla estudiado, pero creo que mis intereses eran más, habitaban más como los bordes de todo lo que aprendí en la escuela, no las partes tan centrales de lo que aprendí en la escuela, sino más bien los bordes. Entonces hubo una mezcla entre que no me sentía como te decía, como muy habitante del mundo de la arquitectura, para el momento en el que me titulé, crisis existencial de todo tipo, y al mismo tiempo mis intereses un poco me salvaron como de esa crisis existencial de no sirvo para lo que estudié, sino que al revés, como que me autorrescaté, digamos, con intereses laterales, para no caer en esa área gris extraña de la crisis existencial, y fue como ya, ok, no sirvo para esto, pero tengo estos otros intereses. Y también creo que tuve la suerte de irme encontrando con instancias que me fueron como un poco motivando a hacer algo que no fuese aquello que creía que no me iba a resultar. Uno tendería a pensar que la arquitectura se rige por procesos muy pragmáticos, mucha metodología. ¿Qué espacio, por ejemplo, tiene la intuición en disciplinas como la arquitectura, por ejemplo? Una de las primeras cosas que te enseñan cuando eres arquitecto es a observar justamente. Entonces creo que hay una primera capa que justamente se trata de afinar tu intuición. Después la sistematizáis, aprendes a analizar tus propias observaciones, a llevarlas a proyectos y luego terminas siendo un proyecto de arquitectura que cada vez trae menos de esa parte de intuición y más planificación y desarrollo, ¿cachai? Pero la primera parte igual siempre es intuitiva porque también ¿cómo partís? Tenéis que partir observando y como el primer material para un arquitecto siempre es el lugar, es como que en el fondo tú tenés que llegar y tenés que tener tus sentidos prendidos para entender el lugar en el que estáis, ¿cachai? ¿De dónde vienen esas inquietudes que tú, por ejemplo, empiezas a trabajar con el tema de la Camanchaca, del desierto, el paisaje? ¿De dónde viene eso desglosado de todo lo que fue la arquitectura y toda esa academia? Todo surgió en un taller que alguna vez hice, que de hecho lo recordamos con harto cariño con algunos amigos que estuvieron en ese taller también, que se trataba de los bordes de la disciplina de arquitectura. Era un taller que hablaba sobre la figura de la Católica de Valparaíso y esta mezcla entre escultura, paisaje, arquitectura. O sea, ahí ocurría ya una mezcla que me fascinó como estudiante, como la escultura en viaje, la figura de Claudio Girola, que era un escultor, uno de los fundadores de los refundadores de la Católica de Valparaíso, como este lugar que tienen de Ritó, que es como una cosa re fascinante. Entonces esos temas me quedaron dando vueltas hasta que me titulé, pero un poco como sin asidero para poderlo desarrollar, como para poder hacer algo realmente. Y luego mi otro interés es como más de niño nerd fascinado por la física, que es porque yo creo que se lo debo a mi padre, que es ingeniero, entonces como que todas estas cositas de observar algo con un microscopio, observar algo con un telescopio, observar piedras recogidas, fascinarme con una enciclopedia, como todas esas cosas un poco las traía desde antes de estudiar cualquier cosa, como desde que tengo memoria que esa inquietud viene así. Me imagino que en esta obra Ambiente 2 tiene que ver con eso, como quebrar el espacio, pero sin hacerlo tangiblemente, sino a partir de esta materialidad espectral que es la luz, el láser. Ambiente 2 fue una obra que un poco quise seguir interviniendo en lugares con láseres. Sí. Pero olvidándome un poco de Alto Patache, este lugar es como ya, mira, este es como un truco, ¿cachai? Como intervenir el espacio de esta forma es un truco y es re interesante porque hace aparecer el espacio vacío, po. Como que en el fondo el espacio se vuelve un objeto, po. Es como
prender un láser y que viaje por el espacio vacío, entre comillas, es como hacer pasar un mondadiente por un queso. El queso es un objeto, un material. Entonces empecé a pensar como el espacio como un material, como un objeto. ¿Sí? Entonces ahí Ambiente 2 se trataba de... Era una casa que había dejado de existir, pero todavía estaba en pie estructuralmente. Y su condición futura era un edificio, donde esta casa junto con las otras que tenía al lado ya no iban a existir y iba a haber un edificio en su lugar. Entonces yo quería como habitar este como traspaso entre el cadáver de una casa y un próximo edificio y como un poco marcar ese espacio que es como el espacio codiciado por el edificio en el fondo, que la condición de transición de esta casa era como es un espacio homogéneo y vacío. O sea, la casa vale no porque es una casa, sino porque es un espacio vacío que sirve para, junto con otros dos espacios más, armar un espacio perfecto para un edificio. Entonces se trataba del espacio que ocupaba esa casa, más que de la casa en sí arquitectónicamente hablando, se trataba como del espacio. Entonces yo quería atravesar ese espacio. Entonces esta instalación era una figura de luz de nuevo, eran como 3 punteros láser que proyectaban unos rayos y que rebotaban en espejos, entonces yo instalé espejos en toda la casa. Sí, entonces esta figura de luz atravesaba todos los espacios, se colaba por vanos, por puertas, habitaba el patio, al mismo tiempo habitaba el living y en el fondo rellenaba todo el espacio del predio de la casa. Y ahí lo que estábamos haciendo era como poner en valor un poco el espacio vacío en el cual estaba la casa más que la arquitectura de la casa. Todo lo que me estás comentando, bueno, arquitectura, arte, casi ingeniería de luz, ¿te podrías definir como un artista transdisciplinar? Sí, transdisciplinar es como, claro, es como el que yo más ocupo o me siento más cómodo porque, o sea, número uno, no soy un artista disciplinar. No estudié arte ni nada, entonces no estoy parado desde la disciplina, pero es algo bueno, no lo digo como sintiendo mal. Pero, claro, transdisciplina quizás tiene que ver con entender los problemas, al menos los problemas sobre los cuales a mí me interesa trabajar, como no parado desde una disciplina desde el principio, sino que primero como entender el problema y después ver qué cosas podéis tomar prestadas de las disciplinas que te interesan, las que coqueteáis, para poder tratarlo. Creo que eso me parece, por ejemplo, creo que hay una diferencia entre eso y multidisciplinar, que simplemente es un equipo en donde trabajan múltiples disciplinas, pero no sé si dialogan tanto o no sé si alguna de todas esas disciplinas se ve demasiado cuestionada o afectada en sus estructuras por la otra. Es como que varias disciplinas que trabajan juntas, ¿no? Transdisciplinar me parece más interesante porque como que habla un poco la palabra de que se pone en jaque la categoría de disciplina. ¿Cachai? Cuestionar estas disciplinas, que era lo que tú decías, cómo enfrentarlo desde un nuevo punto de vista, claro, para cuestionar como el paradigma de lo que creemos que es verdad. O sea, si no lo cuestionamos, ¿cómo podemos plantear otras nuevas respuestas? Claro, como que de repente también me parece interesante como que hay problemas que de repente en un ámbito, si lo seguís pensando en ese ámbito cerrado, no tiene solución, pero de repente uno trasplanta un problema, mira, voy a ocupar otro lenguaje para definir este problema, y de repente acá lo solucionáis, ¿cachai? O tiene otra forma de ser pensado más amplia, entonces lo solucionáis acá y luego lo trasplantas de vuelta y como que tuvo solución. O como que esas cosas creo que pueden pasar, ¿cachai? Como justamente en el diálogo entre las disciplinas, si el conocimiento, como que la experiencia no nació parcelada. Como que la humanidad la parceló, ¿cachai? Absolutamente. Entonces volver a encontrar como esas conexiones entre las cosas me parece re interesante, lo que surge de estas conexiones. Por ejemplo, no sé, por el trabajo de la Camanchaca Scan Lab, creo que es un trabajo que es imposible que surja parado desde una disciplina. No se puede. Justamente la gracia que tiene es que sucede como en el borde entre varias cosas, ¿cachai? Como entre varios cuerpos de pensamiento. Hablas mucho del paisaje como los agentes o elementos que tomas en tus investigaciones, en tus proyectos, interfieren en los proyectos, en los resultados finales. Pero también pienso que el paisaje es algo absolutamente cultural, modificado, de hecho, por todo lo que tú decías, como las minas, los centros de investigación, los tendidos eléctricos. ¿En qué momento tú te encuentras con la naturaleza sin esa intervención? ¿Tratas de buscar ese encuentro como con
la naturaleza sin toda esta carga cultural? Mis últimos trabajos generalmente, o sea, son máquinas, son unos aparatos que yo he desarrollado que justamente son como aparatos que hacen aparecer algo que como algún gesto o algún efecto o alguna cosa que tiene como impreso este encuentro caótico y múltiple entre los agentes que componen el lugar en donde está insertado este aparato, como un aparato que genera una apertura para poder visibilizar como estos encuentros. Por ejemplo, si puedo hablar del Camanchaca Scan Lab, es una obra en la que nosotros partimos con una tarea súper, teníamos un objetivo, que era escanear la niebla. Ese es nuestro objetivo. Pero este es para que nos cuente, este es un proyecto que nace como un laboratorio de investigación y a partir de ese laboratorio se originan otros proyectos. Claro, es una obra que se plantea como laboratorio, que también eso es interesante de mencionar, porque yo no soy muy amigo de las obras, de la palabra obra, porque me parece como una cosa media como que el trabajo artístico no tiene fin, no tiene bordes, es como una especie de organismo que está siempre creciendo, y lo que llamamos obras finalmente son como ciertos renders o fotos que sacamos en un periodo específico del proceso. Y bueno, el Camanchaca Scan Lab, como su nombre lo dice, es un laboratorio de escaneo de la Camanchaca que su objetivo era escanear la niebla, así en simple. Lo que queríamos hacer era escanear la niebla para obtener una imagen de la niebla de una forma que esa imagen no existe si es que no le sacas como un corte, una sección. O sea, con los sentidos que nosotros tenemos no podemos obtener esa imagen. Hay que inventar un aparato, una especie de órgano nuevo para poder ver esa imagen. Bueno, este es el laboratorio de escaneo de niebla que armé para el proyecto Camanchaca Scan Lab, que es una especie de laboratorio portátil, que es un case como que está diseñado para aparatos delicados, científicos, para que no les pase nada. Y lo que yo armé acá adentro es un sistema bastante simple de circuitería básica que está un poco desarmado porque está disgregado, pero tiene un panel solar, que es como es para cargar las baterías. Entonces la luz del sol entra por el panel solar, se cargan las baterías y queda ahí con las baterías cargadas, y luego puedes sacar láser mediante estos cables que tienen como 10 metros para tener como libertad de operación en la mitad del desierto y poder caminar, dejar en el suelo como batería y instalar los láser en cualquier lado dependiendo del terreno, de la parte del terreno en el que esté. Y la idea entonces es que estos láseres tú los entierras en la arena, los disparamos como verticalmente y el puntero láser dispara un rayo de luz, ¿cierto? Pero nosotros mediante un lentecito que tiene como forma de papa frita, que es como la forma de un pequeño lente que se pone en el cabezal del láser, ese lente te convierte el rayo, te lo dispersa en un puro sentido, entonces genera un plano de luz. Que esa es como la idea, generar esta especie de lámina de luz que como que intersecta la Camanchaca con luz. Entonces las gotitas de la niebla al pasar a través de este plano se iluminan y generan una imagen que es un corte transversal de niebla. Entonces este aparato se trataba de lograr una imagen plana de la niebla, que es como hacerle una sección transversal, que es como lo que hacen cuando tú tienes algún problema en el estómago o en el cerebro y te hacen un escáner. Sí, esa imagen es un corte, que a su vez es una herramienta de representación arquitectónica también, el corte. Cuando uno hace un proyecto de arquitectura o cuando representa un espacio, el corte es una forma de entender ciertas cosas que no las puedes entender experiencialmente. Tienes que representarlo como aplastando el mundo en dos dimensiones. Lo interesante de esta obra es que en este corte de niebla aparecen las trayectorias de las microgotitas de agua, porque tú cortas con una luz de láser la niebla, que está compuesta de pequeñas gotitas de agua, y estas gotitas de agua se iluminan con este plano de luz
Entonces aparecen, dependiendo de lo largo de la obturación de la fotografía, aparecen las trayectorias más marcadas o más cortitas. Entonces aparece como el movimiento de la niebla. Bueno, y esta imagen es la imagen que produce el aparato que acabo de mostrar, que es el laboratorio de escaneo de niebla. Este es el escaneo de niebla. Y bueno, y aquí lo interesante es que efectivamente estamos haciendo aparecer el movimiento del aire a partir del ensamblaje luz-niebla. Eso uno puede reconocer vórtices, pequeñas corrientes. Se nota al tiro que algunas corrientes son más rápidas que otras, como esta. Estas zonas que son así son zonas en las que uno puede deducir que la niebla está corriendo en esta dirección. Entonces la partícula no aparece movida, sino que aparece así, porque está justo la dirección del viento está perpendicular al plano de luz. Entonces es re interesante mirarlas porque también descubrís que el espacio de movimiento de la niebla a esta escala al menos es súper caótico y tiene como múltiples movimientos en muchas direcciones. Entonces después uno piensa que este comportamiento, estos patrones geométricos aparecen al mismo tiempo en una imagen satelital. Es como, o sea, esta es la forma en la que se mueve el mundo finalmente, como que todo más o menos tiene como un comportamiento de fluido. Y eso era como muy bonito para nosotros también, como registrar el movimiento del mundo en un plano. Como sacar como un pequeño corte que al final está como el movimiento del mundo representado ahí, a través de la niebla. Y ahí lo más interesante que ya surge conversando con las personas con las que compartían ese proyecto es que viene un biólogo que está haciendo muestreos de niebla en el mismo lugar donde nosotros estamos haciendo este trabajo y nos cuenta que la niebla está llena de diatomeas y además está llena de microplástico. Entonces ahí me empecé a pensar que este corte de la niebla es un corte no solo de una nube que está en un lugar específico, sino que es un corte como de varios procesos en el tiempo profundo que han definido este paisaje. Entonces es re interesante porque tiene una imagen que condensa como un paisaje en un gran rango de espacio y un gran rango de tiempo también. Es como, qué bueno que dices como ese concepto de tiempo profundo, que generalmente se aplica más a geología, que se demuestra, o sea, a través de eso podemos ver como los procesos y la historia de la Tierra, pero a partir de algo mucho más etéreo, entre comillas, como las nubes, el agua, también hay un tiempo profundo de la Tierra, pero a través de otro elemento. Claro, es que ahí eso era justamente lo interesante de la niebla, de examinar esta entidad rara y como sin bordes y como fantasmagórica que es la niebla. Justamente porque, bueno, esto del tiempo profundo es un tema que yo lo empecé a pensar a partir de esta obra, o sea, no fue antes, sino que es como una cosa que me gusta también que los proyectos sean así, que van como un poco de intuición, tú elaboráis un gesto como intuitivo. Generando unos inputs a ti mismo. Sí, es como hacer algo a ver qué pasa. Y luego el a ver qué pasa, quizás ahí está la obra. Hay un gesto primero que como que abre la posibilidad de una obra y la obra viene luego cuando pasó algo, luego del gesto. Entonces eso es re interesante porque, claro, la niebla tiene como impresa la información en la materia de la niebla, porque nosotros tenemos esta idea de que es algo etéreo porque es una nube, pero efectivamente es materia suspendida, es materia en suspensión. No lo podemos apreciar así porque no somos tan chiquititos para poder ver la gota de agua y considerarla un objeto, pero esto es como un ensamblaje de muchos pequeños objetos que son las gotas. Y si nosotros achicamos, hacemos un zoom in en el fondo, esta gotita tiene, como te decía, diatomeas, que son microorganismos súper antiguos, que se originaron en el periodo cámbrico y que de hecho son los responsables de haber oxigenado la atmósfera, o sea, ellos son un poco responsables de todas las formas de vida que vinieron después. Y al mismo tiempo tiene microplástico, que es un material como artificial, pero que está originado en petróleo, el petróleo está originado en el alquitrán está originado en fósiles también del periodo Cretácico, no sé. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que haciendo un simple corte para observar esas gotitas de niebla, está ilustrando un pequeño pedazo de una historia enorme de muchos procesos de la Tierra y que además no son lineales, sino que como que conviven. Entonces estáis mirando como un archivo efectivamente, ¿cachai? Como la niebla es como una especie de archivo que tiene como la historia guardada, historias de distintos procesos de la Tierra en el tiempo profundo, las tiene guardadas en su misma composición. Oye, por ejemplo, bueno,
se nos apareció harto el concepto de problema. Ujú. ¿Cómo se te aparecen estos problemas o cómo decides acudir a estos problemas? Que intentas darle una perspectiva, un punto de vista, una solución a partir de tus propuestas artísticas o multimediales. Creo que tiene que ver mucho con la idea de obsesión, ¿cachai? Como que en realidad mis problemas surgen de obsesiones, de temas que me obsesionan. Que pueden ser problemas para el mundo tanto como para mí o puede que no, pero son, Total. ¿cachai? Pero son obsesiones. Entonces, a eso me refiero como con tratar un problema, me refiero más a eso, como Sí, con no, sí tratar una entiendo, obsesión. pero por eso mismo, ¿cómo se te aparecen estas obsesiones? ¿Cómo enganchas con eso? Así tal cual, se me aparecen nomás. ¿Se te aparecen? Se me aparecen, bueno, también, claro, no se me aparecen de la nada, sino que como que de repente nacen a partir de cruces de mis influencias que son múltiples, pues, que pueden tener que ver con un libro que estoy leyendo, pueden tener que ver con una experiencia personal en un ámbito completamente distinto al del arte, pueden tener que ver con una forma en la que vi la luz en el borde de mi ojo cuando iba caminando de mi casa a la micro, como puede ser también una película o otro artista, el trabajo de otro artista, ¿cachai? Como que soy bastante libre como para hacer surgir mis problemas, surgen como de unas mezclas súper misceláneas de cosas también. Y de repente cuando aparecen me doy cuenta que tienen algo en común como un hilo dorado que las teje todos esos problemas que en un principio pensaba que eran súper random. Y ese como randomness, que no es tan random, ¿podrías decir que hay algo que te acompaña como desde tu niñez o tus recuerdos, algo como que siga hasta el día de hoy? Bueno, siempre me han obsesionado los problemas que tienen que ver con aquellos ámbitos a los que no podemos acceder en nuestra cotidianidad. Entonces, por ejemplo, cuando yo era muy chico, en realidad mis juguetes favoritos eran como una enciclopedia donde aparecían dinosaurios y un telescopio y un microscopio que eran de mi papá, que me servían para ver cosas que yo no podía ver normalmente. Entonces, como que mis primeras obsesiones, y que creo que comparto esta obsesión con muchos niños noventeros, son los planetas y los dinosaurios. Los planetas porque están demasiado lejos para verlos, para poder verlos a simple vista, o sea, los puedes ver como Sí. estrellas, pero demasiado lejos como para poder examinarlos a simple vista. Entonces, como ese misterio me obsesionaba. Entonces, como quiero conocer lo que hay más allá de mi rango de percepción. Y los dinosaurios también, pero en el sentido temporal. Entonces, como una forma media arqueológica y astronómica de pensar, me fascinó desde que era cabro chico. Obviamente, ahora puedo ponerle esas palabras. Cuando cabro chico era pura intuición No, por llegar a supuesto. estos problemas. O con el microscopio, lo mismo. Mi papá me enseñó un truco súper simple, que es como dejar agüita en un tarro durante una semana. Entonces después íbamos y con un Y gotario había lo una poníamos- vida lo entera. poníamos en el microscopio y podía estar un día entero sin dormir mirando los paramecios y las amebas que aparecían en la gotita de agua, ¿cachai? Entonces, como todo esto, como de estos mundos que están más allá de nuestro rango perceptivo, creo que son donde habita el misterio. Para varias disciplinas, tanto Sí. la metafísica como la ciencia, Sí. ¿cachai? Son como problemas que me han interesado siempre. A mí los artistas del land art son los que siempre como que esos también me tocaron, ¿cachai? Cuando conocí todo este mundo del land art y esta interconexión entre como escultura y entornos reales, ¿cachai? Como paisajes sobre todo, como que ahí me llamó la atención y ha sido siempre un poco una influencia, como las cosas que me interesan en mi trabajo. ¿Qué es el arte para ti o qué lugar tiene el arte en la vida? Así como para mí específicamente, como para hablarte un poco autobiográficamente, me produce algunos conflictos como el término arte, porque efectivamente soy una persona que se dedica al arte, entonces soy un artista, Sí. pero siempre me da un poco de cosa definirme como artista y me pregunto también, pero ¿por qué
¿por qué te cuesta tanto decir que eres un artista? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cachai? Es una tontera porque también, por ejemplo, me cuesta menos decir que soy arquitecto, pero no me dedico a la arquitectura, es solo porque la estudié, ¿cachai? Entonces ahí es como, ya, pero Mauricio, estás como definiéndote como neoliberalmente por la disciplina que compraste para estudiarla y para tener un certificado, pero sí es lo que decías tú, la continuidad de arte y vida en realidad. Para mí, por ejemplo, no sé si hay un momento en el que, o sea, suena súper cliché decir esto, pero creo que es real, como que no sé si hay un momento en el que realmente dejo de hacer arte, pero ¿por qué? No porque esté todo el día creando, sino que creo que el arte no es solo un ejercicio creativo, sino que es una forma de conocimiento. Entonces, cuando tú te dedicas al arte, creo que simplemente estás usando esa forma de conocimiento para habitar el mundo, ¿cachai? Ahora, existe el ejercicio del arte también, que lo podemos entender como una profesión, eso es otra cosa, ¿cachai? Pero el arte mismo es una cosa que como que es la vida, y de hecho creo que no solo es la vida humana, sino que el arte está en la vida en general, y de hecho creo que no está solamente en la vida orgánica ni siquiera, sino que está en los procesos de tiempo profundo, ¿cachai? Es como que la estética es una dimensión que en verdad permea a todas las cosas, ¿cachai? Como que permea a toda la realidad, nomás la materia en general. Si es que soy un artista, quiero ser un tipo de artista, que es un artista no como una especie de genio creativo que está como emanando creación, así como esta figura del semidios, no me interesa De un nada. profeta. No me interesa nada esa forma de entender la figura del artista, sino que más bien un artista es como una especie de mediador, como un medium, como una especie de medio también por el cual aparecen fuerzas cósmicas. ¿Cachai? Como las fuerzas cósmicas, como que el artista no digo debiese porque tampoco quiero como decir algo imperativo, Debería. tampoco creo que el artista debería hacer algo, pero la forma en la que yo quiero ser artista es como cultivar esa figura del artista en realidad, como una persona simplemente que canaliza ciertas cosas para que aparezcan y en ese canalizar generar un conocimiento nuevo, que no tiene por qué ser científico, no tiene por qué ser humanista, sino que es conocimiento artístico efectivamente, ¿cachai? Está basado en la experiencia, en las experiencias estéticas, ¿cachai? De nuevo vuelvo a la idea de medium, que la he comentado varias veces, pero un poco también creo que el arte es un acto de medionaje, de hacer aparecer cosas, de convertirse uno en un canal para hacer aparecer cosas que son fuerzas del cosmos finalmente. Esto es una imagen de fuerzas del cosmos finalmente.